Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Libre para Ser podcast. Soy Lupita Gómez y te quiero recordar que desde hace 3 semanas aproximadamente en esta cuenta, en esta comunidad, en esta familia, hemos estado en heridas del alma era. Hemos estado hablando desde diferentes ángulos, desde diferente contenido, el, el tema de las heridas emocionales del alma, porque estoy convencida que es la fuente de muchas problemáticas que tenemos al momento de conectarnos y de relacionarnos. Entonces, cuando partimos de la raíz de las posibles disfunciones en nuestras conductas para conectar con las personas que nos rodean y que amamos, es la manera correcta para poder resolver lo que tengamos que resolver. Entonces, también quiero recordarte que están abiertas las inscripciones desde el lunes 15, hace unos 3 o 4 días, están abiertas las inscripciones para el taller 4 pasos para sanar las heridas del alma. En este taller, que será una versión en vivo en la cual nos veremos una vez a la semana en sesiones por Zoom, y adicional a esto, en la plataforma del programa donde va a existir el programa, vas a encontrarte una serie de recursos de intelectuales, emocionales, somáticos, energéticos, porque creo profundamente en todo el camino que he tenido en mi propia vida al sanar las heridas de mi alma, que si no trabajamos de manera integral, vamos a hacer solamente a dar vueltas y vueltas, avanzando y retrocediendo en la manera en cómo nos relacionamos con nuestro entorno, y sobre todo porque estoy segura que tú estás consciente de que hay cosas que se necesitan cambiar en ti para que no vuelvas a caer en los mismos patrones conductuales, y sobre todo tener los mismos resultados que ya no te gustan en tus relaciones. Entonces, toda la información acerca de este taller te la dejo en descripción para que puedas ir a ver a profundidad toda la información, lo que vamos a estar revisando semana por semana, los contenidos, lo que puedes encontrar en este taller que vamos a trabajar durante 4 semanas, y pueda ir yo acompañándote en el paso a paso. También vas a encontrar el enlace para ir directo al WhatsApp de mi equipo de soporte, en donde podrán apoyarte con cualquier tipo de proceso, ya sea inscribirte o resolverte dudas acerca de este proceso. Toda la información la encuentras en descripción. Ahora, en esta ocasión, en este episodio, vamos a ir un poquito más a fondo hablando de las heridas del alma, y sobre todo mi intención en este episodio en específico es que tú puedas identificar cuál de las heridas, de las 5 heridas del alma, puede estar afectando más tu vida en este momento. En muchas ocasiones, cuando hablamos de este tema, hay personas que se confunden porque me dicen que se encuentran identificadas con rasgos de más de una herida. Y eso es completamente normal. Creo que a veces no logramos distinguir entre dónde empieza o dónde termina alguna herida que podamos estar teniendo en nuestro mundo emocional, pero siempre hay una de ellas que, por la conducta que manifiesta, nos podemos dar cuenta que es la más profunda. Entonces, en este episodio vamos a identificar cuál de ellas en este momento está afectando mi vida, porque quiero decirte que el proceso de sanar las heridas es un proceso de capas. Es decir, es posible que en este momento tú te veas frente
a una herida, por ejemplo, de rechazo que está afectando más tu vida, porque es el escenario que se está manifestando a tu alrededor. Y lo único que te está diciendo el escenario es, necesitas trabajar en esto en tu vida. Cada situación a la que nosotros nos enfrentamos o circunstancias que vivimos en nuestro entorno, lo único que hacen es manifestarse para que tú sepas la lección que hay que aprender en este momento. La vida no tiene nada contra nosotros. La vida no nos sucede, es decir, no es nada personal, no te está sucediendo a ti, solamente está sucediendo. Y el objetivo de que suceda es que tú puedas identificar la lección que hay que aprender. Entonces, cuando tú puedes identificar cuál es la herida que puede estar hoy afectándote, tienes un buen punto de partida para trabajar esa parte de tu vida, porque no podemos sanar lo que no podemos sentir, no podemos sanar lo que no podemos identificar. Porque cuando tú tienes un diagnóstico claro, cuando vas al doctor y el doctor te da un diagnóstico acerca de lo que no está funcionando, hablando fisiológicamente, tú sabes de dónde partir y sabes qué medicamentos tomar. Es lo mismo en el mundo emocional. Cuando podemos identificar qué no está funcionando en mi mundo emocional, entonces podemos identificar el tratamiento a realizar en tu mundo emocional para sanar esa herida. ¿Ok? Entonces, eh, cada herida, quiero empezar diciéndote que cada herida tiene una consecuencia específica. Es decir, cada herida tiene su propia voz, tiene su propia personalidad y tiene sus propias conductas y tiene sus propias emociones que se manifiestan. Entonces, aunque es verdad que una herida del alma tiene impacto en mí y me impide estar bien conmigo, eh, y con los demás como consecuencia, eso es una realidad porque a fin de cuentas lo que hace una herida es separarme de mi esencia. Cuando yo estoy tomando la personalidad de la herida, es decir, adquiero una personalidad que lo que está buscando es no volver a sufrir, no volver a sentirme rechazada o abandonada o humillada o traicionada o tratada injustamente. Cuando yo eh, inconscientemente se me ha herido en mi mundo emocional, automáticamente utilizo una máscara que yo le llamo, que es como un escudo, porque no quiero volver a sufrir. Y entonces, aunque cada una de las heridas tiene un efecto en mi mundo emocional y por consecuencia se manifiesta en mi mundo relacional conmigo y con los demás, es verdad que cuando nosotros identificamos como mucho más claro qué es lo que está sucediendo o cómo se manifiesta de cierta manera o con ciertas características. Entonces, insisto, tengo un punto de partida sobre el cual trabajar en mi vida. Eh, cuando se activa o cuando sucede una herida en mi alma, se activa una conducta protectora. Así es como yo le llamo. Es una conducta protectora que se convierte en esa máscara que lo único que hace es, o su objetivo inconscientemente es no volver a sentirme herida, no volver a sentir el dolor que estaba sintiendo al momento de sentirme herida. Entonces, cuando hablamos de conducta, es una conducta que funge como un mecanismo de defensa, es decir, como un escudo, te platicaba. Es como un escudo en el cual yo utilizo para que no me lleguen ya los dardos o que no me lleguen los golpes. Literal, como cuando tú ves en una película a un guerrero que se pone un escudo para que no le penetren a lo mejor las flechas o las balas del enemigo. Eso es exactamente lo que sucede con nosotros. La conducta protectora o la máscara o el mecanismo de defensa, ese es lo que se busca inconscientemente, es el trabajo que buscamos inconscientemente que haga, es decir, que no llegue.
O sea, que la daga ya no llegue, que la palabra, que el sarcasmo que viene de la boca de alguien ya no llegue, que la palabra que me puede ofender ya no llegue. Entonces me defiendo para no volver a sentirme de la manera en cómo me sentí. Recuerden que las heridas en un 98% de las ocasiones suceden en la infancia. En nuestra adolescencia, más bien, en nuestra infancia hasta los 7, 8 años. A partir de ahí, lo que pasa es que en nuestra juventud o adultez se manifiestan los escenarios que me provocan el sentirme de la misma manera que cuando yo era un infante. No quiere decir que en la adultez no pueda surgir una herida, pero en la mayoría de los casos lo que está sucediendo es que se refuerza la herida que en la infancia surgió, porque en la adultez yo ya tengo más recursos para poder concluir cosas diferentes que yo no lograba concluir cuando era una infante. Entonces, cada herida tiene una máscara, una conducta protectora que vamos a identificarla. Mi objetivo en este episodio es que logres identificarla porque de esa manera vas a poder definir, tal vez la herida más grave que hoy existe en mi vida es la herida X. Ese es el objetivo, porque partiendo de ahí vas a tener un diagnóstico mucho más claro y vas a poder en todo caso elegir los recursos que necesita tu vida para sanar específicamente o mucho más claramente la herida que hoy puedas diagnosticar o autodiagnosticar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar por la herida de rechazo. Cuando la conducta que tú puedes identificar en tu vida mucho más claro al momento de relacionarte es que huyes, es decir, eres una persona que no te gusta enfrentar, que evades conversaciones eh, complicadas, que no te gusta, o más bien, no es que no te guste, se te complica demasiado dar la cara, no quieres enfrentar la situación y lo que haces es o evadirla o ignorarla o prefieres que alguien más lo enfrente por ti. Insisto, esta es una conducta protectora. Es decir, en muchas ocasiones ni siquiera estás consciente de que esa es una conducta que te está limitando en tus relaciones. ¿Por qué? Porque una persona que evade algo o que no le gusta enfrentar problemas, conversaciones incómodas, eres alguien em, que tal vez no te gusta em, salir a cámara, es decir, no te gusta ser el líder a lo mejor del equipo, no te gusta a veces trabajar en equipo, sino prefieres trabajar por tu cuenta, te prefieres trabajar en soledad o te escondes dentro de tu casa, no te gusta o prefieres o eliges mucho tipo de actividades en solitario, es la herida de rechazo la que se está manifestando. Ahora, el problema de continuar relacionándonos desde la herida de rechazo es que no tienes tu vida en tus manos. Hay personas que deciden, eligen por ti y no eres tú la que está eligiendo o la que está decidiendo sobre tu vida, porque sientes que no tienes la capacidad de hacerlo. Se te complica demasiado enfrentar a una persona que no está de acuerdo contigo, porque recuerda que tu objetivo es no volver a sentirte rechazada. Entonces haces todo lo posible por caber, por encajar, por someterte con algo o con alguien o con un entorno para no volver a sufrir el rechazo. Entonces, conducta protectora es huir, evadir. Eso se refiere principalmente a una herida de rechazo. Dos, cuando tu conducta protectora es la dependencia emocional, se hace evidente que hay una herida de abandono. Es decir,
Si tú necesitas la validación constante de algo o de alguien para tomar decisiones, para sentirte linda, para sentirte capaz, para decidir sobre cualquier cosa de tu vida, entonces estamos hablando que hay una dependencia emocional. Y eso viene a consecuencia de una niña que se sintió abandonada. El abandono se siente como la desprotección. El abandono se siente como cuando alguien se dejó de lado, como cuando alguien se sintió en un momento no observada o dejada de lado, y entonces surge esa herida de abandono en tu vida y obviamente como conducta protectora lo que está haciendo es no querer volver a sentirse abandonada. Por lo tanto, depende de las personas, de la pareja o de las personas que están a su alrededor y eso la complicación que viene cuando tú vives o te relacionas desde una herida de abandono es que no te sientes capaz de caminar por la vida de manera independiente, es decir, tomando tus propias decisiones de manera autosuficiente. Crees que no lo vas a lograr, prefieres estar con alguien aunque esa relación no te haga feliz, con tal de no quedarte sola, porque el quedarte sola vuelve a emerger el sentimiento de abandono, que es lo que estamos tratando por completo de evadir o volver a sentir. Entonces, conducta protectora de abandono, dependencia emocional. Tres, conducta protectora, o sea, cuando tú, en la tercera herida, cuando la conducta que se manifiesta más constantemente en tu vida es que tú buscas atender a todos y las necesidades de todos antes que las necesidades propias, estamos hablando de una herida de humillación. Es decir, cuando tú te levantas cada mañana, en lo último que piensas es en lo que necesitas tú. Estás pensando en lo que necesita tu pareja, en lo que necesitan tus papás, en lo que necesitan tus hijos, en lo que necesita tu propia casa. ¿Cuáles son las necesidades de la casa? ¿Cuáles son las necesidades de mis mascotas? ¿Qué necesito que hoy sea hecho? Cuando eso sucede, es muy probable que venga de una herida de humillación. Una herida de humillación, la principal emoción que sientes es la vergüenza y no quieres volver a sentirte avergonzada. Entonces, si tú te sientes en la última de la lista de las prioridades, si no tienes tiempo para ti porque ocupas la mayor parte del tiempo para los demás, si no sabes decir que no, entonces estamos hablando de una herida de humillación. La gran o la terrible consecuencia de relacionarte desde una herida de humillación es que vives frustrada, porque como tú das todo por los demás, estás esperando que den todo por ti. Y eso nunca sucede, porque cuando tú das todo por los demás, le estás enseñando a las personas cómo tratarte. Si tú te pones al final, te van a poner al final. Es lógico. Más bien sería ilógico pensar que si tú les estás enseñando que estás hasta el final, ellos te traten como una prioridad. Entonces, la frustración es un sentimiento con el que vives cuando estamos hablando de una herida de humillación y la conducta protectora es que todos están antes que tú. La que sigue, cuatro. Cuando la conducta protectora o la máscara que utilizamos principalmente en nuestra vida es la rigidez y el orden. ¿Qué significa rigidez y orden? Que para ti es muy importante las reglas, los principios, el orden, son cosas que te dan paz, pero llega a un nivel de obsesión. Por ejemplo, puedes llegar tú a tu casa y si en tu casa alguien está descansando, te molesta porque está descansando. No te gusta que las personas se relajen porque como tú no te diviertes, eres una persona que vive en la rigidez como consecuencia de una herida. Repito, no eres tú, es la herida. A fin de cuentas, eso se manifiesta cuando eres sumamente rígida, cuando no te gusta que alguien venga
que alguien sea flexible. Te es muy complicado ser flexible, te es muy complicado divertirte, te es muy complicado que las personas, es más, para ti no existe el fluye con la vida. Es algo que no conoces, es algo que ni siquiera sabes cómo se siente, porque lo que, lo que te ayuda a mantener un poco de control en tu vida es el orden exagerado. Eres de las personas que quieren las cosas en el mismo lugar, en el mismo momento y llega a ser una conducta obsesiva. Estamos hablando de la herida de injusticia. ¿Cuál es la consecuencia de vivir con una herida de injusticia en tus relaciones? Es que eh, no permites que las personas se relajen, no permites que las personas se diviertan. Tu vida y tu entorno se convierte en una academia militar, se convierte en un lugar en el cual no es posible cometer errores o se castigan muy riguroso cuando alguien comete errores. Es como cuando un pequeñito tira la leche en una mesa cuando están desayunando y eso se vuelve en una tercera guerra mundial. Cuando cualquier niño tira una leche, ¿quién no tiró el vaso de leche en la mesa? Cuando las cosas son más importantes que las personas, estamos hablando de una herida de injusticia. Es decir, para ti es más, te da más paz que todo esté limpio, que esté en orden, a que tu hijo o que tu hija o que tu marido o que tu pareja lo disfruten y sean felices. No estoy diciendo que a lo mejor es algo que era completamente inconsciente, pero mi objetivo en este momento es hacerlo consciente, porque es la única manera de que podamos trabajar y resolverlo. Última, conducta conducta protectora. La conducta protectora que, que es cuando utilizas o cuando la conducta que tú utilizas constantemente es el control. ¿Qué significa el control? Que quieres que las cosas se hagan como tú quieres que se hagan exclusivamente y no escuchas otras opciones. Es decir, eh, cuando nosotros, cuando el control es una de nuestras conductas principales, se te complica demasiado confiar en los demás porque piensas que solamente tú puedes hacer las cosas de la manera correcta. Ni siquiera escuchas que hay otras maneras diferentes de percibir o de ver la situación y sobre todo, esto es uno de los riesgos de vivir con una conducta protectora de control que odias o más bien, esperas demasiado de los demás y las personas sienten que nunca pueden estar a tu altura. Estamos hablando de la herida de traición. Cuando una mujer con herida de traición se relaciona, muy continuamente tiene a su alrededor personas que tienen problemas de autoestima, porque nunca es suficiente, nunca van a lograr llegar a tu estándar. Siempre estás esperando más y cuando logras algo, no, o sea, cuando alguien que está a tu alrededor logra algo, tú solamente ves lo que falta, no celebras los logros de las personas. Eso es la conducta de control a su máxima expresión. Entonces, cuando tú te relacionas, siempre hay personas que tienen graves problemas con su valor porque te normalmente estás haciéndoles sentir que nunca son suficientes. Y eso nos complica demasiado nuestras relaciones y nos desconecta de las personas que amamos, porque yo puedo estar segura que no es tu intención hacerle sentir a un hijo como alguien que no tiene valor. Yo sé que no es tu intención hacerle sentir a tu pareja que no es suficiente. Sin embargo, eso es lo que logra el control en la vida de las personas. Ahora que hemos recorrido estas 5 heridas, espero realmente que te haya quedado mucho más claro cuál es tu principal conducta protectora y por lo tanto, cuál es la herida
que en tu alma, en tus emociones, se ha forjado y que hoy está complicando mucho más tus relaciones. Espero que esto te haya servido como un autodiagnóstico y que sepas en qué hay que trabajar en este momento. Yo te dejo en esta ocasión, en este episodio. Espero que si esto ha resonado contigo y quieres resolverlo desde ya, puedes unirte a este taller 4 pasos para sanar las heridas del alma y empezar desde ya a resolver esa parte emocional que nadie nos enseñó a resolver y que tal vez no sepamos cómo empezar. Yo te dejo por aquí, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.